Bien, buenas noches. Bueno. Bueno. Ya estamos, ¿no? 130, más o menos un muy buen número para arrancar la clase. A ver, si no me equivoco, es mi última clase previa al parcial. Y he visto que tengo algunas preguntas en el mail de ustedes. Algunas sobre ámbito, pero también tengo algunas preguntas sobre método, que no sé quién habrá dado método, mis compañeras, pero ahí me preguntan sobre el método analítico, sobre el sintético judicial, el sintético legislativo y demás. Y creo que hay otras preguntas de otros temas también. La idea mía es, si son muchas las preguntas, por ahí yo agregue una clase mía. Esperen que me está poniendo reiniciar la computadora, llega a reiniciar ahora, sonamos. Bueno, les decía, por ahí pongamos una clase fuera del cronograma de clases habituales de la semana que viene, como para responder esas preguntas. Si no son muchas, si son muchas digo, si no son muchas las contesto por mail en estos días, pero sepan que los estoy leyendo en las consultas que me están haciendo. Estoy complicado con mis tiempos, pero la idea es que ustedes lleguen al parcial, por lo menos con esas preguntas que me han hecho, que se las pueda responder una por una. Bueno, hoy vamos a ver, podría compartir su mail, doctor. Sí, ya lo dije varias veces, pero te lo digo de vuelta, Ismael. dnjurídico@yahoo.com.ar. dnjurídico@yahoo.com.ar. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Es un tema que no tiene grandes dificultades. Yo les adelanté la semana pasada que íbamos a hablar sobre cuestión previa, que es uno de los problemas del derecho internacional privado. No tiene demasiadas dificultades en principio porque lo pueden leer tranquilamente de Hoff. Digo, no es un tema que yo les diga vayan a Goldsmith porque está mejor, está más completo, al contrario. En Goldsmith está complejo, como escribe habitualmente Goldsmith, pero además tampoco está tan desarrollado. El único miedo o temor que tengo es que estén leyendo en este tema alguna desgravada. Entonces, por ahí en la desgravada, si acuden a alguna clase que esté dada por Goldsmith, alguna conceptualización sea diferente a la que hace Hoff. No porque hablen sobre cosas diferentes, sino porque la conceptualización de alguno de los criterios o de las teorías que utilizan uno u otro, las denominan diferente. Si es así, me mandan un mail. Me dicen, doctor, cuando habla Goldsmith de la teoría de la jerarquización con primacía del derecho privado, ¿a qué se refiere? ¿A la ley, al criterio de aplicación de ley única? Bueno, nada. Ahí lo vamos a ir resolviendo en la medida de las preguntas. La idea hoy es hacer una clase que ustedes la puedan tener esquematizada. Hay dos fallos que son importantes, que hay que saberlos, que son Ponocamal, así se pronuncia y se escribe muy diferente, que obviamente con ese nombre se trata de un ciudadano hindú, y el caso Grimaldi, que es un caso nacional. El caso Grimaldi, que es un caso nacional. Los dos están perfectamente explicados en Hoff. Así que tampoco tienen que recurrir a otra bibliografía. Bien.
Para desarrollar el tema yo lo voy a esquematizar, para que ustedes, antes de que yo lo empiece a conceptualizar, ustedes lo tengan esquematizados en su apunte, ¿no? Sin entrar entonces en el concepto, nosotros vamos a ver que en materia, después avanzamos por la conceptualización de cada uno de los puntos, pero para que ustedes lo empiecen a comprender, vamos a una esquematización de ver, porque acá hay muchos criterios de aplicación de ley, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta que hay dos criterios de aplicación para determinar cuál es la condición previa de la cuestión principal. Es decir, nosotros acá vamos a ver, ustedes habrán visto en otras materias, sobre todo los que han dado procesal, o la práctica, estén en la práctica, que en un caso dado tenemos una cuestión principal y puede haber una cuestión previa, es decir, aquella que debe resolverse previamente a la cuestión principal, que es muchas veces, y voy a adelantar algo, la del petitum de la demanda, ¿no? El petitorio, es decir, si yo estoy trabajando o estoy demandando una cuestión de una sucesión, la cuestión principal es la cuestión hereditaria. Ahora, ¿puede haber cuestiones previas? Sí, por supuesto. Puede estar discutida todavía la legitimidad o no de un hijo. Entonces, si entra o no entra como heredero forzoso. La nulidad o no, o la validez o nulidad de un matrimonio. Por lo tanto, si la cónyuge o el cónyuge supérstite tiene vocación hereditaria o no la tiene, ¿no? Ahora vamos a avanzar sobre eso. Bueno, les decía, existen dos criterios para determinar cuál puede ser la cuestión principal y cuál la previa. Esos dos criterios son el criterio ideal y el criterio procesal. Criterio ideal y el criterio procesal. El criterio procesal sacan dos flechas más. Esto yo lo haría en un pizarrón, pero bueno, no contamos con esa posibilidad. Del criterio procesal, les decía, podemos aplicar dos tipos de leyes, o podemos aplicar dos teorías, vamos a decir. La teoría de la ley única, o la doctrina de la ley única, como ustedes la quieran llamar, o criterio también de la ley única, y el criterio de pluralidad de leyes. Y nuevamente, dentro de este criterio de pluralidad de leyes, vamos a sacar dos flechas más, donde podemos aplicar también criterio, teoría, como ustedes le quieran llamar, de la lex formali fori, la ley del foro, del juez, o la lex formalis causae. ¿Lo tienen esquematizado? Bien. Esto es como para que ustedes lo grafiquen y no se pierdan cuando yo lo vaya explicando. Bien. ¿Qué es una cuestión previa y qué es la cuestión principal, ¿no? ¿Sobre qué estamos trabajando? Este caso es descubierto a partir del caso Ponocamanmal, que les mencionaba, o Ponocamanmalie, como le pronuncian otros. Es descubierto en este caso, o es determinado en este caso, como dice Hoff, por dos autores franceses, que son Melchor y Wengler. Es importante este fallo, porque en este fallo hay otros problemas de la parte general. Hay un problema de calificación y hay un problema de orden público, que son los que determinan
otros dos autores, pero franceses, que son Bartin y Niboyet. ¿Mm? Por eso no sería extraño, y por eso lo menciono como lo hace Hoff, que cuando ustedes lean calificaciones o cuando ustedes lean orden público, puedan hacer referencia a este caso. ¿Y por qué lo menciono? Porque puede surgir la duda cuando ustedes estén estudiando, pero ¿cómo? ¿Este no era un caso de cuestión previa? ¿Y por qué? Entonces lo menciono porque en este caso particularmente hay diferentes problemas en estudio. Piensen que el tema del orden público y de las calificaciones son temas que se tratan previamente al año 1933, que es el año del fallo este. Pero en este caso aparece el caso de la cuestión previa, como un problema de la parte general del derecho internacional privado. Bien. Entonces, cuando se presentan simultáneamente en un mismo proceso, dice Hoff, dos cuestiones de derecho internacional privado, no estamos viendo internacional privado, no estamos viendo derecho privado nacional, estas cuestiones pueden ser sometidas a diferentes leyes. Y cuando lo que se resuelva para una de ellas puede repercutir, como yo les decía, en la otra, o puede tener efectos en la otra, estamos en presencia de una cuestión previa. Es decir, acá hablamos de condicionantes, de cuestiones concatenantes, llámenlo de diferentes maneras, depende de la situación o el criterio que estemos aplicando. Depende de la situación o el criterio que estamos aplicando. Yo veo que hay algunos que me han escrito por chat. Yo no estoy abriendo el chat porque estoy tratando de mirar a la cámara, así que prefiero, como ya lo he dicho varias veces, pero como dice Mirta, el público se renueva, me interrumpen, me preguntan. Bien. Doctor, ¿le hago una consulta? Sí, Perdón, sí, Florencia. ¿otros profesores han subido al campus esquemas de las clases o algún tipo de resumen de las clases que han dado? ¿Usted va a subir? Yo el único resumen que voy a subir y que debo es el de ámbito. El resto no. Y no porque me parece que no es necesario el resumen, porque está bien en el libro. Si después ustedes, no sé, estas clases si se graban o no, y quieren resumirlas, está bien, pero no voy a resumir un resumen de una clase, porque lo pueden estudiar tranquilamente del libro. Si esto tuviese algún grado de dificultad mayor, yo les podría sugerir más bibliografía, les podría subir más bibliografía. Pero en este caso particular, o en el tema que di en la semana anterior, que es sobre derecho aplicable, con lo que está en el libro es suficiente. Con lo que está en el libro es suficiente. Perfecto, Lo que gracias. está en el libro y la norma, ¿no? Y las normas que hemos ido mencionando, claramente. Entonces, los resumen como, a ver, hagamos de cuenta que yo estoy parado frente a la clase. Habitualmente, cuando estoy parado frente a la clase, si recomiendo alguna bibliografía, les voy a decir, vayan a comprarlo al centro de fotocopiado que quieran, al de acá abajo, a Suárez, al que está a la vuelta, bueno, esto es igual. Esto es igual. Pero en este caso en particular, salvo que alguien me dijera, doctor, yo no tengo acceso al libro, bueno, ahí vemos de resolverlo. Tengo una consulta, doctor, disculpe. Sí, Ernesto. Con respecto a este caso, es el leading case, digamos, de cuestión previa, porque no tengo ni idea cómo se escribe. Así lo voy a encontrar cuando busque cuestión previa. Sí, por supuesto, está en el libro, por eso te digo que, por eso en este caso, son dos casos, les mencionaba, no sé si entraste tarde, Ernesto, este de Ponocamal y Grimaldi, que ese es fácil de escribir. Bien, entonces. Disculpe, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? De derecho. Sí, Juan Manuel. Dentro de la estructura de la norma indirecta, la cuestión previa, ¿en dónde la estaríamos tratando? No, es que no es una cuestión que la estemos tratando. A ver, la podríamos tratar dentro del tipo legal. Dentro del tipo legal, exactamente, y comprendería más que nada
a los hechos subyacentes al punto de conexión, digamos. Y claro, porque hay que individualizarlo. Exactamente, o sea que... No en la consecuencia jurídica, porque nosotros vamos a ver qué es lo que estamos discutiendo, no cómo se resuelve. Perfecto, ¿Entendés? perfecto. Porque, a ver, la consecuencia jurídica, ¿cuáles son los dos problemas que están dentro de la consecuencia jurídica? Los puntos de conexión y lo conectado. No, pero ¿cuáles son los problemas de derecho internacional privado que están en la consecuencia jurídica? El orden público, El orden público fraude a la ley. Fraude a la ley. y el fraude a la ley. Es decir, ¿cómo resuelve la ley una situación dada? Bien, ¿Está perfecto, claro? perfecto. Perfecto. Bien. Bárbaro. Bueno, entonces, hay dos problemas de derecho internacional privado y la solución de uno repercute en la solución, puede repercutir en la solución del otro. En estos casos hablamos sobre cuestión previa. Este es un problema de cuestión previa, cuando un tema repercute en la resolución del otro. Bien, hay... para ejemplificarlo, Hoff menciona el tema de la herencia. Sencillísimo, esto que yo lo mencioné de entrada. Es decir, si estoy discutiendo sobre una herencia y viene la viuda o el viudo a plantear su vocación hereditaria, lo primero que voy a mirar, ¿qué va a ser? Que efectivamente haya habido un matrimonio válido, ¿no? Es decir, esa sería la cuestión previa para que yo pueda determinar la vocación hereditaria de la persona que va a reclamar esa parte de la herencia. ¿Está claro? Hoff plantea el caso de los matrimonios griegos. De los matrimonios griegos. ¿Qué pasaba en ese caso? El matrimonio griego solo era válido con forma religiosa. No era laico, era con forma religiosa. Entonces, si este matrimonio se había casado en el extranjero, por ejemplo, en Inglaterra, menciona Hoff, ante un notario, sin ninguna formalidad mayor, esta persona, si falleció en Inglaterra, se abre la sucesión en Inglaterra. Pero el derecho inglés dependerá el caso, si aplica, en este caso plantea una cuestión de muebles e inmuebles, si se abre la sucesión en Inglaterra por los muebles y va la esposa del griego a reclamar, lo primero que se va a fijar es si ese matrimonio era válido o no era válido. Si vamos a la ley griega, como se hizo ante notario, podría decir, es decir, si vamos al estatuto personal de las personas, podría decir el juez que ese matrimonio no era válido y por lo tanto esa viuda no tiene vocación hereditaria. También podría juzgar la situación por la ley inglesa y decir que como se casaron, se aplica la ley del lugar de celebración, en este caso Inglaterra, el matrimonio es válido y tiene vocación hereditaria. No da una solución al caso en ese caso, porque dependerá cómo se resuelve. Ahora lo vamos a ver cuando empecemos a aplicar los criterios. Bien, yo les decía, la primera diferenciación para determinar cuál puede ser la cuestión previa y cuál puede ser la cuestión principal es discutir sobre dos criterios, un criterio ideal o lógico y un criterio procesal. ¿No? Un criterio ideal o lógico y un criterio procesal. El criterio ideal o lógico yo lo plantearía como el criterio de la condicionalidad. Porque acá lo que tiene que ver, lo que se determina es que la cuestión condicionante es la cuestión principal, mientras que la cuestión condicionada es la cuestión previa.
Es decir, fíjense el ejemplo. La petición de la herencia de quien se dice hijo legítimo del causante depende, lógicamente, de que se resuelva sobre la validez del matrimonio celebrado por el difunto. Es decir, sos hijo legítimo, en los casos que se discutía la legitimidad, si era hijo de un matrimonio y era ilegítimo cuando no lo era, cuando no era producto de un matrimonio. Es decir, esa cuestión de la validez matrimonial va a ser la cuestión principal, no la sucesión, no la vocación hereditaria, porque es la que condiciona después esa vocación hereditaria. ¿Se entiende? Es decir, yo fui al proceso a pedir la herencia de mi padre, ¿no? Entonces van a decir, bueno, pará. ¿Vos sos el hijo? Bueno, discutámoslo. Bueno, esa situación, esa discusión sobre si yo soy o no soy el hijo legítimo, es la cuestión principal, porque es la que condiciona a la otra cuestión. Es decir, depende de lo que se resuelva sobre mi caso, es lo que va a hacer o no que se abra o no la sucesión con respecto a mí. Es decir, que me den parte de esa herencia o no me la den. ¿Está claro? Sí. Es decir, la validez del matrimonio o de la adopción son condición de la otra cuestión, que es la herencia. Entonces, esta cuestión, la validez del matrimonio o de una adopción, son las cuestiones principales a resolver. Este criterio no es el que impera en la doctrina ni en la jurisprudencia. Profesor, una pregunta. Perdón. Juan. Sí. No me quedó claro. Entonces, la cuestión previa es la condicionante. La cuestión principal es la condicionante. La cuestión principal en este caso es la condicionante. Está listo. Ahora vamos al revés. Digo, este no es el criterio que rige en doctrina ni en la jurisprudencia. El mayoritario es el otro, el criterio procesal. Es decir, el criterio procesal es el que tiene en cuenta el petitum de la demanda. Es decir, si vos fuiste por una sucesión, la cuestión principal es la sucesión. Sencillo. La cuestión previa es la otra. Es la legitimidad de la adopción o del hijo, o es la validez o no del matrimonio. ¿Está claro? Entonces, en la cuestión, en el criterio procesal o real, como se llama, lo que rige, lo que determina qué es una situación, qué es la cuestión principal, es el petitum de la demanda, es el petitorio. Que lo vamos a ver dónde en la demanda. En el título, promueve sucesión amistestato, y en el petitorio. ¿Está claro? Bien. Dentro de este criterio, cuando yo ya digo, bueno, esta es la cuestión principal y esta es la cuestión previa, entra en debate dos cuestiones más. ¿A las dos cuestiones le aplico la misma ley? ¿O le aplico una ley a la cuestión principal y otra ley a la cuestión previa? ¿Está claro? Y ahí entran las otras dos divisiones que hicimos. El criterio de la ley única y el criterio de la pluralidad de leyes. ¿Vamos bien? Es decir, tenemos claro cuál es la cuestión principal y cuál es la cuestión previa. Nos miramos la demanda. Bárbaro. Ahora, ¿cómo resuelvo? ¿Le aplico a las dos cuestiones una sola ley o le aplico a cada cuestión una ley diferente? O la ley que corresponda de acuerdo al derecho internacional privado o el derecho privado de aplicación del foro. Bueno, después vamos a ver esa discusión.
El criterio de la ley única es como se resolvieron los dos casos que vamos a ver. Ponocamal y Grimaldi. Es decir, a ambas cuestiones, a la ley, a la cuestión principal y a la cuestión previa, se aplicó una misma ley. Veremos cuál ley. La ley del nacional, la ley donde se produjeron los hechos, la ley que rige la cuestión principal. Veremos. Entonces, en este caso, vamos a ver qué sucedió en Ponocamal como para explicarlo sobre el fallo dado. Se trataba de esto está resuelto por los tribunales de Saigón, pero ustedes lo van a leer como un caso que resuelve la Corte de Casación, que de hecho lo termina resolviendo la Casación francesa. Pero primera y segunda instancia se resuelve en Saigón. Y ahora vamos a ver por qué. Se trata de un matrimonio hindú, estamos hablando de 1920 y pico, ¿no? Primeras décadas del año 20. Ustedes saben que la India era parte del Imperio Británico, ¿no? ¿Está claro eso? Bien, está claro, ¿no? Porque digo, esto lo tenemos que tener presente, esta situación. Bueno, entonces, se trataba, más que de un ciudadano hindú, de un ciudadano inglés, que vivía en la India, que era en ese momento dominio británico. Que cuando fallece deja bienes en la Cochinchina, esto es, en Indochina, que para la época era territorio francés. Que para la época era territorio francés. Acá un paréntesis. Si están aburridos y no saben qué ver en tele, miren Indochina, que les va a explicar un poco, una película muy linda que les va a explicar un poco cómo fue el conflicto por el caucho de la época y cómo se termina resolviendo. Así que bueno, nada, cierro paréntesis. Bien, entonces, había bienes en la Conchinchina que en ese momento era Indochina, hoy actualmente Vietnam, una parte de Vietnam, que pertenecía a Francia, que era territorio francés. ¿Qué pasa con este ciudadano inglés que tiene un nombre difícil, que se lo dejo para que lo lean ustedes? Tenía dos hijas legítimas. Una había fallecido, dejando un hijo legítimo, la otra vivía, pero además, este buen hombre, había adoptado un niño que también había fallecido y que también había dejado un hijo legítimo. Entonces piensen, está el nieto legítimo de su hija legítima, su hija legítima, y el otro nieto, que era hijo legítimo de un hijo adoptado. ¿Está claro? ¿Qué hace este ciudadano inglés? Bueno, hace el testamento, y en el testamento le deja los inmuebles a su nieto legítimo, hijo de su hija legítima, que había muerto, recuerden, ¿no?
hace un legado a favor de su hija viva, de su hija legítima. Y este nieto, hijo de su hijo adoptivo, no le deja nada. A la sucesión, a reclamar parte de la sucesión, van dos personas. Uno, obviamente, este nieto que se quedó sin nada, representado por su madre, Ponocamal. Y además va la hija legítima que dice, a mí me dejaste menos que a mi sobrino. Porque a mi sobrino le dejaste todos los bienes inmuebles y a mí me dejaste un legado por bienes muebles de mucho menor valor. Con lo cual va a reclamar parte de la legítima. Parte de la legítima. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes son los que reclaman y por qué reclaman? ¿Está claro todas las partes? Lo van a leer en el libro, está en el libro, está bastante explicado, así que no van a tener mayores dificultades. ¿Cómo resolvió la Corte? ¿Cómo resolvió la Corte? Les digo, se resolvió en primera instancia y segunda instancia de una manera, y en tercera instancia, es decir, en la Corte de Casación francesa, se resolvió ratificando esta resolución. Lo que dijo la Corte es que si se hubiese planteado solamente la cuestión de la adopción, la justicia francesa hubiese dicho que era válida. Pero como acá no se está planteando la cuestión de la adopción, sino que acá lo que se está planteando es la sucesión, y se está discutiendo sobre la sucesión de este causante, la cuestión principal es la sucesión. La cuestión incidental, previa o menor, es la adopción, ¿no? ¿Y qué pasaba en la adopción? Bueno, la ley francesa desconocía el derecho de vocación hereditaria de los hijos adoptivos. Básicamente, en realidad, lo que decía la ley francesa era que quien tenía derecho hijos legítimos no podía adoptar. Por lo tanto, este hombre, que ya tenía 2 hijas legítimas, no podría haber adoptado a este hijo prefallecido. ¿Está claro? ¿Dónde se encontraban los inmuebles? En Francia. ¿Dónde se encontraban los inmuebles? En Francia. Entonces, ¿cuál era la ley que se aplicaba a la sucesión? La ley del lugar donde se encontraban, cito, los inmuebles. Por lo tanto, si era la ley francesa la que se aplicaba a la sucesión por los inmuebles, era la misma ley francesa la que se aplicaba a la adopción. Y la ley francesa decía que las personas con hijos legítimos no podían adoptar. ¿Está claro? Parece confuso, pero está claro. ¿Se entiende el razonamiento que hace la Corte? Dice, es ley única, Dice, ¿a qué le vamos a aplicar? ¿Qué ley vamos a aplicar? Bueno, vamos a aplicar una sola ley a las dos cuestiones. Ajá, bien, ¿cuál es la ley que vamos a aplicar? Bueno, la ley que le aplicamos a la cuestión principal. Bien, ¿y cuál es la ley que le aplicamos a la ley principal? A la cuestión principal. La ley francesa, porque es la ley de situación de los inmuebles. Muy bien, ¿y qué dice la ley francesa sobre la adopción? Dice que es inválida, ¿por qué? Porque las personas que tienen hijos legítimos no pueden adoptar. ¿Siguieron el caminito de razonamiento judicial? Goldmich critica esto. Y critica esto porque dice, pucha,
si hubiesen ido con una declaración de certeza, esto lo menciona Hobbes, pero si leen Goldschmidt lo van a leer más textualmente, esa crítica. Dice, si hubiese ido por una declaración de certeza antes de abrir la sucesión, que dijera, este hijo es legítimo, es decir, el hijo adoptado, ¿está bien hecha la adopción? El juez tendría que haber aplicado, ¿qué ley? ¿La francesa? No, la ley del lugar donde la adopción se hizo, ¿no? ¿Que cuál era? La ley de la India. ¿Que cuál era? La ley anglosajona, la ley inglesa, porque la India era territorio incorporado a Inglaterra, a la corona británica, ¿no? Entonces, esa es la crítica que dice Goldschmidt, dice, si hubiesen ido a pedir la declaración de certeza de si es hijo o no es hijo, la justicia francesa primero hubiese dicho que es hijo, y después cuando van a la sucesión, como esa sentencia hace cosa juzgada, no se hubiese discutido sobre la legitimidad o no de este hijo, de este nieto en realidad, que va a reclamar la herencia. Hobbes dice que Goldschmidt es un tanto inocente en esta situación, porque claramente esta declaración de certeza tiene contrapartes y no se la hubiesen hecho tan fácil. ¿Quiénes hubiesen sido la contraparte? Bueno, aquellos que querían quedarse con mayor porción de la herencia. Digo, el nieto este que heredó los inmuebles y la hija esta que recibió un legado. ¿Está claro? Entonces dice, no es tan claro que con la declaración de certeza hubiese resuelto la cuestión. No es tan claro. Entonces, en síntesis, la Corte de Casación francesa sometió la cuestión previa de la adopción al derecho material que regía la sucesión. Al derecho material que regía la sucesión. O sea, el derecho francés, que era el de la lex situs, ley del lugar de situación de los inmuebles. ¿Está claro? ¿Bien? Vamos. Vamos con Grimaldi. Mucho más sencillo Grimaldi. Mucho más sencillo. Ojalá les toque Grimaldi en el oral. Mucho más sencillo. Grimaldi, ¿qué pasó? Bueno, Grimaldi también se trata de una adopción. Y también se trata de una sucesión. Pero que sucede acá en la Argentina. ¿No? En realidad la adopción sucede en Italia. Y este buen hombre, Grimaldi, que era italiano, había adoptado a su hija, a Concepción di Paola Grimaldi, conforme el Código Civil italiano, ¿no? Grimaldi fallece en Italia, pero deja bienes en la Argentina. Deja bienes en la Argentina y deja también una cuenta, y esto es importante, deja una cuenta bancaria en el Banco Germánico para Sudamérica. Ahí dice un monto, 2.000 y pico de pesos, que para la época, como dice Hobbes, no lo sé, era como mucho dinero. Este caso está resuelto en el año 1848-1849. Y menciono las fechas porque hay una diferencia entre la resolución de primera instancia y la resolución de segunda instancia, porque en el medio, entre esas dos fechas, y fíjense, un tema que discutimos hace pocos días, que era el de ámbito temporal, en esas fechas críticas sale la ley de adopción. Es decir, Vélez Sarsfield desconocía la adopción. Vélez Sarsfield en su código original no contemplaba, o en realidad la había rechazado en el artículo 4050, la adopción. Con lo cual la adopción era contraria a nuestro orden público. ¿Vieron orden público? ¿Vieron orden público? Todavía no. Bueno. Después van a ver orden público como principio, conjunto de disposiciones, de principios, orden público internacional, orden público interno y demás. Pero bueno, lo menciono rápidamente, artículo 14, inciso cuarto del Código de Vélez, que hablaba sobre orden público. Bien. Entonces, ¿qué pasó en este caso?
Grimaldi adoptó su hija en Italia, falleció en Italia, pero dejó bienes inmuebles en la Argentina. ¿Qué viene a hacer la hija? Bienes inmuebles y bienes muebles, es decir, la cuenta judicial en un banco de la Argentina. ¿Qué viene a hacer la hija? Bueno, tiene que abrir la sucesión en la Argentina por estos bienes, ¿no? Tiene que abrir la sucesión en la Argentina por estos bienes. Primera instancia, rechaza, perdón, me falta agua. Primera instancia rechaza la vocación hereditaria de Concepción Di Paola Grimaldi, porque entiende que la adopción era contraria a nuestro orden público, porque nuestro Código Civil no la contemplaba. Por lo tanto, si a vos te desconozco la calidad de hija, por lo tanto te desconozco tu vocación hereditaria sobre los bienes que se encuentran en nuestro país. Esta sentencia de primera instancia es de septiembre del 48. De septiembre del 48. Pero en diciembre del 48 entra a regir la ley 13252, que es la ley de adopción. Sin embargo, segunda instancia, y esto también tiene que ver con otra cuestión de orden público que lo van a ver, que tiene que ver con uno de los caracteres del orden público que habla de la temporalidad, no es lo mismo el orden público de hoy que el de hace 20 años, sobre todo si lo vemos como conjunto de principios. Les decía, sin embargo, rechaza, a pesar de estar vigente ya la ley de adopción, rechaza porque dice que al momento de que se sucede la situación crítica, ¿cuál es el hecho crítico? Bueno, la adopción, eso no estaba reconocido por la Argentina. Pero no solamente no estaba reconocido, no estaba contemplada que la hija adoptada fuera considerada heredera forzosa del causante. Es decir, ya no entro a discutir sobre la adopción, sino que nuestra ley no lo considera como un heredero forzoso, directamente. Entonces, si se desconoce la adopción, por lo tanto, también se le desconoce a los hijos adoptivos esta vocación hereditaria. Con relación a los muebles, fíjense, al dinero, se hizo lugar al pedido. ¿Por qué? Porque los muebles se rigen por el último domicilio del causante, y el último domicilio del causante era en Italia. Era en Italia. Con lo cual, si era en Italia el último domicilio del causante, la ley italiana reconocía la adopción. Entonces, ¿cuál era la cuestión principal o cuál era la ley aplicable a la cuestión principal en caso de muebles? La ley italiana. Por lo tanto, la ley aplicable a la cuestión previa en caso de muebles era también la ley italiana. Fíjense lo contradictorio de esta ley, de esta resolución. ¿Por qué? Porque le dejó el dinero a Concepción Di Paola Grimaldi y el inmueble se lo dejó, lo consideró en realidad como herencia vacante y se lo quedó el Consejo Nacional de Educación. Ustedes saben que cuando hay herencia vacante se lo queda el Estado, a los muebles. Y obviamente esta sentencia es muy criticada porque hay una disparidad absoluta en la forma de resolver el caso. No voy a entrar en esta es parte de la crítica que se hace a este fallo, pero no voy a entrar sobre la justicia o no, o si la justificación o no de la aplicación del criterio de la ley única, porque eso lo vamos a discutir al final de la clase. Eso lo vamos a discutir al final de la clase. Con algo que es un latiguillo ya en Job,
y que yo lo he mencionado y que me parece valioso, valioso ponerlo en práctica. Hoy particularmente, en un posgrado que estoy haciendo sobre derecho inmobiliario, se hablaba de la teoría de la ponderación, ¿no? Y en un punto tiene que ver con esto, con ponderar cuál es no sé si la mejor solución, sino que ponderar cuál es la solución que menos costos tenga hacia los justiciables. Es interesante, el día que tengan ganas y tiempos, que dejen de estudiar internacional privado, lean esto sobre la teoría de la ponderación, la teoría de la argumentación, que ya se están por recibir y les va a ser muy útil. Bueno, sigo para adelante. Bien, hablábamos de la ley, del criterio de la ley única, es decir, aplicarle a la cuestión principal, aplicarle a la cuestión previa la misma ley que le aplico a la cuestión principal. Hay que plantearlo así, eso. ¿Cuál es el criterio de la ley única? Bueno, le aplico a la cuestión previa la misma ley que le aplico a la cuestión principal. Con lo cual, el razonamiento es, determino cuál es la ley que le aplico a la cuestión principal para saber cuál es la ley que le aplico a la cuestión previa. ¿Está claro? Parece trabalengua, pero para que ustedes se den cuenta. Bien. Criterio de pluralidad de leyes. Bueno, acá ya no aplico una sola ley para ambas situaciones. Puede darse que sí, pero puede que no. Puede que no. Entonces, es cuando los casos, a diferencia del criterio de la ley única, esta corriente considera que cuando se presentan dos situaciones o dos cuestiones conectadas, se tiene que aplicar no una ley, sencillo, sino tantas leyes como cuestiones principales y conexas existan. Definición, entonces. En el criterio de la pluralidad de leyes, aplico tantas leyes como cuestiones principales y conexas existan. Pueden o no coincidir. No estoy entrando en la coincidencia de las leyes. Pueden o no coincidir. En la ley única siempre coincide, porque aplico a una sola ley a todas las cuestiones. Acá aplico tantas leyes como tenga que aplicar. Bien. Doctor, perdón. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque usted Sí. comentó que en Grimaldi se aplica el criterio de la ley única, pero con respecto a los diferentes bienes que había en la sucesión, se aplica una ley para uno y otra ley para otro. Entonces, ¿es ley Porque única le aplico o no? ley única a los inmuebles, ley única a los... es decir, la cuestión principal son dos, en realidad, ahí. Tengo la cuestión principal sobre los inmuebles y la cuestión principal sobre los muebles. ¿Entendés? Entonces, Claro, esa era la siguiente cuestión pregunta. principal sobre los inmuebles, que le apliqué la ley argentina, le apliqué la misma ley a la adopción, la ley argentina, por lo tanto declaré inválida. A la cuestión principal de los muebles, le apliqué la ley italiana. Por lo tanto, si le apliqué la ley italiana, a la adopción también le aplico la ley. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Es decir, este caso es diferente. Era la siguiente pregunta que no encontraba cuál de estas dos cuestiones era la principal, pero no, es que cada una tiene una principal y una previa. Así es. Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, vamos a tratar de avanzar rápido, porque yo no sé ustedes, la diferencia de dar clases de noche en la facultad está bárbaro, sobre todo ahora cuando empieza a hacer calorcito, pues nos vamos todos por ahí a tomar una cerveza, algo. Acá yo ya siento olor a comida. Ustedes están muchos ahí ya con las cámaras apagadas y demás, entiendo que deben estar comiendo algunos, pero bueno, uno se empieza a desesperar. En la facultad, nada, siento olor a pucho nada más. Y sí, es verdad. Así que bueno. Así que bueno, vamos a tratar de ir rápido sin desperdiciar temas. Bien, les decía, la cuestión de la pluralidad de leyes. Acá tenemos dos criterios, les había dicho, en la pluralidad de leyes. Lex formalis fori y lex formalis causae. Lex formalis fori y lex formalis causae. Es decir, se aplica
a la cuestión previa, se aplica a la cuestión previa, la solución de conflicto, es decir, que aplica la ley de conflicto, que el derecho del juez, lex formalis fori, que el derecho del juez contempla para tales cuestiones. Es decir, tengo que mirar, vamos a Grimaldi, ¿cuál es la ley que aplica el derecho del juez argentino sin importar la cuestión principal? No miro la cuestión principal al tema de las adopciones internacionales. ¿Se entiende? Al tema de las adopciones. Entonces, ¿cuál es la ley del foro? Bueno, es esta. Dice que es legítima, ilegítima. No entro en esa situación. Sino que miro la ley del juez. En cambio, la lex formalis causae, la lex formalis causae se aplica a la cuestión previa la solución de conflicto que el derecho extranjero declarado aplicable a la cuestión principal adopta para dicha cuestión previa. Adopta para dicha cuestión previa. Esto lo pueden llegar a leer como teoría de la jerarquización con preeminencia del derecho internacional privado. Teoría de la jerarquización con preeminencia del derecho internacional privado. Es decir, miro dónde se produjo el hecho de la cuestión previa y le aplico no el derecho material privado de ese lugar, sino que aplico el derecho internacional privado. Voy a todo el derecho. Recuerden esto de la cantidad de derecho aplicable. Y lo diferencio en parte de otra teoría de la jerarquización del derecho, de la jerarquización con preeminencia del derecho privado, que puede ser entendida como la ley, el criterio procesal, de jerarquización procesal, de aplicación de la ley única. Ahí hay una diferencia. Lo menciono porque lo pueden estar leyendo de algún apunte de Goldsmith. Menciono porque puede estar conceptualizado diferente. Pero ustedes quédense con lo que dice Hoff. Quédense con lo que dice Hoff. Por eso hoy lo mencioné de entrada, porque cuando estaba repasando la clase, digo, si esto depende de dónde lo lean, es de dónde lo van a sacar. Bien, vamos a la primera. Lex formalis fori. Lex formalis fori. Dijimos, se aplica a la cuestión previa la solución de conflicto que el derecho del juez contempla para tales cuestiones. Bien. ¿Cuáles son los argumentos? Dice Hoff en este caso. Bueno, que el juez está obligado a aplicar la norma de colisión de foro, ya que es su derecho positivo. Punto 2 dice que el legislador ha parcelado los casos de derecho internacional privado, sometiendo a distintas conexiones esas partes del caso por razones de política legislativa. De ahí que sería ilógico someter a la cuestión previa a una solución, a la cuestión previa a una norma de colisión no prevista en la ley del juez. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este caso es que se le va a aplicar la ley del juez a una cuestión que puede no ser congruente con la solución final del caso. Creo que el punto para terminar de entender esta cuestión lo da el último párrafo que menciona Hoff, que yo lo voy a leer y después lo voy a explicar hacia atrás. Dice, puede ser que quien fue nieto toda su vida, piensen esto,
que pasa también en los otros casos. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasaba en los otros? ¿Qué pasaba en Grimaldi? Fue hija toda su vida y resulta que ahora el juez dijo que no. Pero es diferente la manera de razonar. Muchas veces las soluciones son iguales, pero la argumentación, la teoría de la argumentación, acá nuevamente, de cómo se llega a esa solución es diferente. Digo, puede ser que el que fue nieto toda su vida sea rechazado al fallecimiento del causante, porque la ley del foro desconoce la legitimidad de esa adopción, por ejemplo, en el caso que veíamos. Puede ser que quien fue esposa toda su vida no lo sea al momento de ir a pedir, al momento de ir a reclamar su vocación hereditaria. ¿Y por qué sucede esto? Porque la ley del foro del juez puede no coincidir con la cuestión que resuelve, o con la ley, perdón, que resuelve la cuestión principal. En cuanto a los principios en pugna. Puede no coincidir. Entonces puede tener, digo, podemos tener, y digo podemos, porque no siempre va a ser así. Y ahí están las conclusiones que hace Hoff, que después lo vamos a ver. Y ahí, y por eso mencioné algo en la primera parte de la clase. Perdonen que me vaya un poquito de tema. Alguien me preguntó, doctor, ¿qué es el criterio sintético judicial? Bueno, parte de esto. Es decir, buscar una solución más justa al caso. Cuando lo despedazamos de tal manera que no encontramos una solución. Bien, les decía, puede que la ley del foro, la ley del juez, sea contraria a lo que debería haberse resuelto el caso. Es decir, naturalmente en el caso Grimaldi, pónganle, se tendría que haber reconocido la vocación hereditaria de la hija. Ahora, como la ley del foro del juez dice que no se reconoce, a quien fue hija toda su vida, nosotros le estamos diciendo que no lo es. No por aplicación del criterio de la ley única, no porque llegamos a esa conclusión, porque la ley aplicable a la cuestión principal era la ley nacional, porque era el lugar de situación de los inmuebles, sino porque la ley del juez decía que esas adopciones eran contrarias al orden público. ¿Se dan cuenta? El resultado es el mismo, pero la argumentación es diferente. ¿Es importante saber esto? Y sí, por supuesto, porque de acuerdo a la argumentación, si yo tengo que apelar esa sentencia, es lo que yo voy a plantear como agravio, ¿no? Es decir, me agravio porque la interpretación que hace el juez del derecho es incorrecta, es ilógica, es incoherente. ¿Está claro? Muchas veces llegamos a la misma conclusión por diferentes argumentaciones. ¿Lo tenemos claro eso? Porque ustedes van a decir, ¿pero qué diferencia tiene entonces la argumentación? La argumentación. ¿Cómo llego a ese caso? ¿Está bien? Bien. La lex civile causae, o formalis causae, perdón, civile causae es en calificaciones. En este caso, la cuestión principal está regida por un derecho extranjero y por lo tanto la cuestión previa también va a estar regida por un derecho extranjero. ¿Y cuál va a ser el derecho extranjero? Bueno, el derecho donde se genera o donde tiene contacto o tiene el punto de conexión la causa que estemos discutiendo. Es decir, la adopción, ¿dónde se fue hecha? En Italia. Bueno, se aplica la ley italiana. La ley del lugar donde se adoptó. ¿Está claro? No la ley del juez que resuelve el caso. Doctor, sino donde el hecho se produjo, donde se celebró el matrimonio. ¿Está claro? Sí, alguien me preguntó, no sé quién. Sí, yo, Patricia. Patricia. Mi consulta es, entonces, si el juez en el caso Grimaldi hubiese fallado según
este último criterio hubiera declarado válida la adopción. Tranquilamente. Ok. Ujú. A ver, sí, claramente. Sí, claramente. A ver, ¿cuál es la más justa? Bueno, no hay una, Hobbes dice no hay una respuesta unívoca. Depende del caso. Depende del caso, podremos decir que es más justa aplicar este criterio de la lex formali fori o el criterio de la lex formali causae. Y ahí lo que dice Hobbes, dice más justicia material, yo creo que lo mencioné la otra vez. Más justicia material, menos justicia formal. Vamos a los hechos, a los bifes. Vamos a los bifes, a ver, ¿qué es lo que hay que resolver? ¿Cuál es la solución más justa al caso? ¿Es justo dejar a la hija de Grimaldi con la plata pero no con el inmueble? Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Pero obviamente va a ser, el criterio del juez el que reine. Si aplicamos la doctrina Grimaldi, y podemos llegar a incongruencias de estas características, es decir, que la hija se quede con una parte de la herencia y con la otra no. Absurdo. En Ponocamal es algo tan absurdo que el hijo, si hubiese ido solamente por la cuestión de la adopción, la justicia le hubiese dicho, no, sí, vos estás bien adoptado, si lo hiciste de acuerdo al derecho inglés que le permitía a la persona que tenía hijos legítimos, le permitía adoptar. ¿Cómo no? Está bien, sos hijo legítimo. Bárbaro. Bueno, ahora como hijo legítimo y como cosa juzgada, que ya se hizo cosa juzgada porque gané ese juicio, esa declaración de certeza, ahora voy a pedir la vocación, ahora voy a pedir la parte de la herencia que me corresponde. Entonces digo, ¿sí? Porque así, en forma abstracta, pareciera que la teoría de la lex formali fori estuviese como ignorando el concepto de derecho internacional privado, que ignora el punto de conexión y por ende la aplicación de la ley extranjera. Ignora, sí, claramente, sí. Por eso digo, la gran crítica que dice es, a quien fue hijo toda su vida, al momento de la sucesión le decimos que no. A quienes fue esposa o esposo toda su vida, al momento de la sucesión le decimos que no. Se explica mucho esto con las cuestiones de sucesión, fíjense que todos los casos y todos los ejemplos que fuimos dando, porque son los típicos, digo, en el último momento de una persona que cuando fallece y van a reclamar los bienes, miramos para atrás, bueno, a ver, ¿quién viene a reclamar los bienes? ¿Viene la esposa? ¿Viene el hijo? ¿Viene el nieto? Bueno, ¿y en calidad de qué? También lo podríamos discutir, digo, ya hoy no tiene aplicación, es decir, porque hoy un hijo no es legítimo o ilegítimo dependiendo de si el matrimonio o la pareja está casada o no casada. Es legítimo, digo. Entonces, es una discusión del siglo XX esa, no del siglo XXI. Si yo soy hijo de padres separados o que vivieron en concubinato, soy hijo legítimo. Los dos me reconocieron, soy hijo legítimo. Ni se discute la ilegitimidad mía o hijo. Por lo tanto, digo, en una cuestión de sucesión ni entra en juego esa discusión. Sí podría entrar en juego si fuera adoptado. Ahí van a decir, bueno, ¿cómo lo adoptaron? ¿Bajo qué ley? ¿En qué condiciones? ¿Está claro? Bien. Como siempre digo, preguntas al mail y los dejo ir a cenar a todos. No tengo más novedades para este informe, con lo cual no sé si va a ser oral, no sé si va a ser escrito, no sé si va a ser múltiple choice. Sé que es una discusión de foros, que están todos pendientes de eso, que nos deben estar puteando en 10.000 colores, pero no tengo respuesta para eso. Así que sigan discutiendo entre ustedes, pero antes de perder tanto tiempo en eso, métanle mucho cola en la silla y a leer mucho, que la materia es difícil y no se estudia 3 días antes del parcial. Bueno, chicos y chicas, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.